Shalom amigos, una semana más, una parashá más. Esta semana estaremos viendo la parashá Vaerá. Así que comenzamos. Sin la Torá no existe la fe. Entonces Moshe habló delante del Eterno diciendo: He aquí los hijos de Israel no me escucharon, entonces, ¿cómo ha de escucharme el faraón, siendo que tengo los labios incircuncisos? Preguntó Marán Harab Shach Sinrono Libraja. ¿Cuál es la lógica del razonamiento de Moshe frente a Dios? Que si el pueblo de Israel no le hizo caso, tampoco el faraón lo haría. Pero la razón por la cual no lo escuchó el pueblo de Israel fue la falta de descanso y el trabajo duro al que eran sometidos, tal como lo testimonia el versículo. Pero ellos no escucharon a Moshe a causa de la falta de respiro y el duro trabajo. Pero el faraón, quien estaba tranquilamente sentado en su trono sin sufrir ninguna dificultad, ¿por qué no iba a escuchar las palabras de Moshe? Además, tenemos que entender por qué realmente el pueblo de Israel no escuchó a Moshe, ya que la primera vez que les anunció la salvación, sí lo escucharon, como está escrito en la Parashat Shemot. Y Aarón habló todas las palabras que el Eterno había hablado a Moshe, y realizó todas las señales a los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Shemot 4, 30 y 31. ¿Qué fue lo que ocurrió para que esta segunda vez, cuando Moshe les habló, no lo escucharan? La falta de respiro. En hebreo, kotzer ruach, que forma la palabra kar, frío. Es decir, que cuando llegó Moshe ya se habían enfriado en su confianza en Dios, y a pesar de que antes creyeron en las palabras de Moshe, y a pesar de que se había despertado su fe y que se habían prosternado ante Dios, en el medio se debilitó su confianza. Esto es algo básico en la vida de la persona. En todo despertar a la fe y la confianza en Dios o en su trabajo espiritual, uno debe actuar de inmediato para cuidar esa chispa de despertar. Y por supuesto, para eso es necesario estudiar enseguida la Sagrada Torá. Pero el pueblo de Israel todavía no había recibido la Torá, y por eso su fe se debilitó debido a la falta de estudio, lo cual lleva a la confusión, Ketubot 59b, la cual a su vez conduce al enfriamiento. Por eso no escucharon a Moshe, tal como lo hicieron la primera vez. Esto está aludido en las palabras mismas del versículo que vimos anteriormente, Kotzer Ruach. Si tomamos la primera y la última letra, se forma la palabra kaj, toma, y el verbo tomar o adquirir se refiere a la Torá, como está escrito en Mishlei 4.2, porque les entregó una buena adquisición, lekaj, no abandonen mi Torá. Esto nos dice que debido a que el pueblo no se esforzó por estudiar y adquirir la Torá, su fe y su confianza en Dios se debilitó, es decir, se enfrió. Kar. De acuerdo con esto, podemos responder la pregunta de Maran Harab Shach, explicando las palabras de Moshe ante Dios. Moshe dijo: si Israel, que es parte de Dios, de los cielos, Shelah Azara Maamarot Maamar 17, se enfrió por falta de Torá y no escuchó mis palabras, cuánto más se enfriará el faraón y no me escuchará. En la continuación de la parashá vemos con qué rapidez se enfría el faraón incluso después de haber comenzado a arrepentirse y decir
que estaba dispuesto a corregir sus actos. En la plaga del granizo, el faraón mandó a llamar a Moshe y a Aarón de inmediato para que rezaran y detuvieran la plaga. En ese momento les dijo: esta vez he pecado. El Eterno es el justo y yo y mi pueblo somos los malvados. Shemot 9:27. Pero apenas se detuvo la plaga y sintió un alivio, se enfrió y se arrepintió de sus palabras, continuando por su mal camino y endureciendo su corazón, como está escrito: y vio el faraón que había cesado la lluvia y el granizo y los truenos, y siguió pecando y endureció su corazón, él y sus siervos. Teniendo en cuenta todo lo dicho, con ayuda del cielo podemos explicar las palabras del Zohar al principio de la parashá Bo, acerca del versículo Ven a lo del faraón, Shemot 10:1. El Zohar 34:1 dice: tú y yo, es decir, que Dios acompañó a Moshe. La pregunta es, ¿por qué justamente al presentarse ante el faraón hizo falta que Dios acompañara a Moshe y no en otras circunstancias? La respuesta es que al ver el grado de maldad del faraón, quien incluso después de haberse arrepentido de sus actos, de inmediato endureció su corazón y volvió a comportarse como si nada hubiese ocurrido, Moshe tuvo miedo de tratar con él y ser influenciado para mal, porque si incluso mirar la cara de un malvado está prohibido, mucho más entonces no se debe hablar con él. Por eso Dios le dijo: yo te acompañaré a la casa del faraón y te cuidaré. De esto aprendemos un punto básico y fundamental para saber cómo conducirnos en la vida. Debemos comprender que no existe fe, confianza en Dios sin Torá, tal como lo testimonia el versículo Shemot 14:31, y creyeron en el Eterno y en su siervo Moshe. En Moshe es la Torá. Conocí a muchas personas en Marruecos y en Francia que tenían fe en Dios, pero debido a que no estudiaban Torá, cometían transgresiones y finalmente terminaron perdiendo toda su imagen divina. Que Dios nos libre y nos guarde. El exilio y la redención de acuerdo con la Cabalá. Estos son Aarón y Moshe, a quienes el Eterno dijo: saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto según sus legiones. Shemot 6:26. Tenemos que entender por qué el pueblo de Israel fue redimido precisamente a través de la tribu de Leví, y más específicamente por intermedio de Moshe y Aarón. La relación entre la Sefirá de Netzach y la de Hod. Con ayuda del cielo podemos explicarlo basándonos en lo que escribe el Zohar Bamidbar 236:1 acerca de la Sefirot de Netzach y Hod, diciendo que son dos partes de un mismo cuerpo, es decir, que no pueden separarse una de la otra. Acerca de la Sefirá de Hod escribió el Arizal Etz Haim 35:5, ciertas fuerzas de impureza pueden apegarse a ella, pero en cambio en la Sefirá de Netzach no existe esta posibilidad, porque es eterna y la impureza en sí misma es una mentira. Zohar Hadash Kitizá Ma'amar Aser Hadibrot. Y por lo tanto no puede apegarse a Netzach. Cuando habla de la posibilidad de que las fuerzas de impureza se adhieran a la Sefirá de Hod, se refiere solamente a los tres niveles inferiores de Hod, que son paralelos al nivel del Malhut, en las fuerzas de impureza y no más que eso. Podemos ver que cuando el ángel de Esaú, que es el Satán mismo, Zohar Bereshit 171, peleó con Jacob Avinu y luego Jacob le pidió una bendición, el ángel le dijo: ¿por qué preguntas mi nombre? Bereshit 32:30.
Allí dice Rashi, no tiene un nombre fijo. ¿Por qué? Porque el nombre alude a la esencia y algo que tiene una esencia verdadera tiene un nombre fijo, pero el ángel de Esau no es algo verdadero. Todavía tenemos que entender las palabras del Zohar respecto a que las Sefirot de Netzach y Hod no pueden separarse una de la otra, ya que vimos que las fuerzas de la impureza pueden apegarse a la Sefirá de Hod e inclinarla hacia atrás, pero no pueden tocar a la Sefirá de Netzach y de acuerdo a esto deberían separarse una de la otra. La explicación parece ser que aun cuando las fuerzas de impureza se apegan a la Sefirá de Hod, una parte de ella queda unida a la Sefirá de Netzach, y a eso se refiere el Zohar al decir que no pueden separarse la una de la otra. La prueba la encontramos en lo que dice Rashi en nombre de nuestros sabios acerca del versículo. Jacob salió de Beersheba, Bereshit 28:10, para enseñar que la partida de un hombre justo de un lugar causa una profunda impresión. Bereshit Rabá 68:6. Y sigue diciendo, pues todo el tiempo que un hombre justo permanece en una ciudad, él constituye su gloria, Hod, su esplendor y su belleza. Pero cuando él parte del lugar, su gloria, su esplendor y su belleza desaparecen. Aprendemos aquí que aun cuando la gloria de la persona justa desaparece, queda una profunda impresión en el lugar. De manera similar, aunque Dios se contrajo a sí mismo al crear al mundo y no sentimos su omnipresencia en todo el mundo, si observamos con atención, podemos ver la profunda impresión que Él dejó en todo, aún después de contraerse y dar lugar a la existencia. Así también sucede con la gloria Hod del hombre justo. Incluso después de que parte de un lugar, se puede llegar a ver la profunda impresión que dejó. Lo mismo podemos decir respecto a la relación que existe entre la Sefirot de Hod y Netzach, es decir, que siempre queda en Netzach una profunda impresión, aun cuando las fuerzas de impureza se apegan a Hod. Y eso permite que su santidad sea recuperada por el pueblo de Israel a través de sus actos. El exilio, la gloria Hod en el exilio de la impureza. Todo el tema del exilio de la presencia divina y su vergüenza, como si fuera a encontrarse en manos de la impureza, se refiere a la Sefirá de Hod, que está atrapada en garras de la maldad. Así está escrito en Megilat Ejá: me dejó desolada y débil todo el día. Ejá 1:13. En hebreo, la palabra que utiliza el versículo para débil es davá, que tiene las mismas letras que la palabra Hod. El significado simple de la palabra davá es sufrimiento, es decir, que todo el día sufrimos por la Sefirá de Hod que está presa en manos de las fuerzas de la impureza. Los patriarcas son considerados como la carroza real de la presencia divina, Bereshit Rabá 47:6, y las tribus fueron llamadas las tribus de Dios, testimonio para Israel, Tehilim 122:4. El pueblo de Israel es quien lleva con él la presencia divina, es decir, que llevan con ellos la gloria divina, Hod. Y por eso el rey David utilizó el versículo mencionado en el nombre de Dios, Yud-Hei, que tiene el mismo valor numérico que Hod, aludiendo a que el pueblo de Israel lleva con él la Sefirá de Hod. Cuando el pueblo de Israel bajó al exilio en Egipto, la presencia divina fue con ellos, Yalkut Shimoni Shemot 210. En la parte correspondiente a la Sefirá de Hod,
cuando los egipcios esclavizaron al pueblo y los gobernaron, al mismo tiempo gobernaron a la Sefirá de Hod que estaba con el pueblo. Cuando la impureza gobierna la Sefirá de Hod, ésta se separa de la Sefirá de Netzach, con excepción de la porción que nunca se separa, como ya explicamos. La redención sucede cuando se unen las Sefirot de Hod y Netzach. En el rezo decimos: ¿hasta cuándo tu esplendor estará preso y tu belleza en manos de extraños? Shaharit be-Hurrahum. Esto se refiere a la Torá, diciendo: ¿hasta cuándo estará tu Torá presa y humillada? Como dijeron nuestros sabios en Pirkei Avot 6.2, cada día sale del monte Joreb una voz celestial y dice: pobres de aquellos que humillan la Torá. Y a pesar de que la Torá pertenece a la Sefirá de Netzach, y como ya dijimos, Netzach no es gobernada por ninguna fuerza impura, aún así, debido a que ella está siempre conectada con la Sefirá de Hod, cuando Hod está en manos de extraños, resulta, por así decirlo, un daño también en la Sefirá de Netzach. Entonces se dice que Netzach está presa y la Torá humillada. Nosotros rezamos pidiendo que Dios ayude al pueblo de Israel a unir la Sefirá de Hod con Netzach y así rescatar, por así decirlo, a la Torá del exilio. Por eso, cuando el faraón fue a luchar contra el pueblo de Israel en el Mar Rojo, el pueblo se apegó a su Creador, arrepintiéndose de sus malas acciones, y entonces lograron unir a la Sefirá de Hod con Netzach, siendo así redimidos. Como está escrito, el faraón se acercó, Shemot 14:10. En hebreo la palabra se no aparece, por lo que dice el faraón acercó, es decir, que él acercó al pueblo de Israel a su Padre Celestial. Shemot Rabá 21:5. Esto es lo que pedimos en Eijá 5:21. Devuélvenos a ti, eterno, y regresaremos. Renueva nuestros días como antaño. Porque al acercarnos a Dios se renovarán nuestros días como en el pasado, es decir, se reconstruirá el Bet Hamikdash, el templo, como antaño. Es la gloria Hod que era el templo. Berajot 58a. Esto es el resultado de la unión de Hod y Netzach, la redención. Moshe corresponde a la Sefirá de Netzach, porque él fue quien recibió la Torá. En los libros sagrados, la Torá es llamada pan, tal como lo dice el versículo en Mishlei 9:5. Ven, come de mi pan, y el pan es harina, kemach, que tiene el mismo valor numérico que la palabra Netzach, eternidad. La verdad es que la Torá misma en su esencia se corresponde con la Sefirá de Netzach, porque como ya explicamos, la esencia de Netzach es la eternidad, la verdad absoluta, lo inmutable. Así como la Torá es eterna e incambiable, este es uno de los principios de fe. Yo creo con fe completa que esta Torá no será cambiada por otra. Por eso la Torá tiene la fuerza de sacar a la luz al aspecto de Hod que se apegó a Netzach a través de la voz. Es la voz de Jacob. Bereshit 27:22, que se refiere a la Torá. Bereshit Rabá 65:20. Esto está escrito explícitamente en el versículo: reconozcan la fuerza de Dios. Su majestad es sobre Israel. La fuerza es la Torá. Como decimos en el rezo: ¿hasta cuándo tu fuerza estará presa? Y la palabra majestad, Ga'avató, tiene el mismo valor numérico que Hod. La explicación del versículo es que Dios espera que el pueblo de Israel rescate a la Sefirá de Hod.
cumpliendo con la continuación del versículo, y su fuerza está en los cielos. El rescate de Jod de las garras de las fuerzas de la impureza es posible solamente anulándose frente a la Torá. De esta manera la Sefirá de Jod es redimida de las garras de la Kelipá. Esto es lo que dijeron nuestros sabios en el Zohar segunda parte 92 y tercera parte 4.2. Israel, Dios y la Torá son uno. Israel es verdad. Dios es verdad y la Torá es verdad, y la verdad es Netzach. Es decir, que todas se corresponden con la Sefirá de Netzach. La eternidad de Dios es su reinado, pero un rey sin un pueblo no tiene sobre quién reinar, y por eso Dios necesita, por así decirlo, al pueblo de Israel. Esto es lo que dice el versículo que mencionamos, que la majestad de Dios es sobre Israel, y el papel que cumple el pueblo de Israel de ser el pueblo de Dios se corresponde con la Sefirá de Jod. De esta manera, al unirnos con la Torá, es decir, al unir Netzach con Jod, merecemos conectarnos con el reinado de Dios, transformándonos en el pueblo de Dios. El nombre de Dios Yud-Hei que utiliza el versículo las tribus de Dios Yud-Hei, testimonio para Israel, Teilín 122.4, tiene el mismo valor numérico que Jod, es decir, que las tribus corresponden a la Sefirá de Jod, y al conectarse con el testimonio que es la Torá, se unen con Dios. Esto también lo encontramos en otro versículo. El testimonio del Eterno es firme y hace sabio al simple. Como ya dijimos, Aarón Jacoen corresponde a la Sefirá de Jod. Esto está expresado en el hecho de que él era quien servía como sumo sacerdote, Cohen Gadol, en el tabernáculo, en el Mishkan. El templo es la fuente de la Sefirá de Jod, Berajot 58a. Tal como dice el versículo que vimos antes, me dejó desolada y débil todo el día. Explicamos que la palabra débil en hebreo es dabá, que contiene las mismas letras que Jod. Esto implica que Dios dejó al pueblo de Israel desolado, sin el templo, y como resultado la Sefirá de Jod está exiliada. Pero el templo tiene también otro aspecto. Es considerado como el corazón. Si observamos el orden de las banderas del campamento del pueblo de Israel en el desierto, veremos que su interior estaba el campamento de la tribu de Leví, dentro del cual se encontraba lo que se consideraba el campamento de la presencia divina. Y en el centro del templo estaba el Kodesh HaKodashim. Tal como el corazón de la persona se encuentra en el centro de su cuerpo, de esto resulta que Aarón es considerado como el corazón, y a esto se refieren las palabras de que Dios le dijo a Moshe: al verte se alegrará en su corazón. Shemot 4:14. Esta es también la explicación del versículo Teilín 99:6. Moshe y Aarón entre sus sacerdotes y Shmuel entre los que invocan su nombre, acerca del cual dijeron nuestros sabios Yalkut Shimoni Shmuel 89, que Shmuel es considerado en el mismo nivel que Moshe y Aarón juntos. Esto se refiere a la unión de Netzach y Jod, porque Shmuel corresponde a la unión de estas dos sefirot, tal como lo testimonian las mismas palabras del profeta Shmuel al rey Shaul. La eternidad, Netzach, Israel, no mentirá ni se arrepentirá. Shmuel 1, 15-29. Moshe se niega a ir a Egipto. Teniendo en cuenta todo lo dicho, podemos comenzar a comprender otro tema. ¿Por qué Moshe se negó a ir a Egipto cuando Dios le ordenó redimir al pueblo?
Durante 3 días Dios le insistió a Moshe, se negó una y otra vez hasta que Dios le prometió que su hermano Aarón se uniría a él. Como está escrito, y tu hermano Aarón será tu portavoz. Shemot 7:1. Esto es algo increíble. ¿Cómo es posible que Moshe se negara a redimir al pueblo de Israel, incluso después de que Dios le dijera, el clamor de los hijos de Israel llega hasta mí? ¿Acaso esas palabras no lograron despertar la piedad de Moshe por sus hermanos? Pero de acuerdo con lo que explicamos que Moshe corresponde a la Sefirá de Netzach, que es la Torá, lo podemos entender. Dijeron los sabios Derech Sutá 8. La Torá se mantiene solo en aquel que se empequeñece a sí mismo ante ella. Moshe no sabía hasta dónde llegaba su grandeza y no se consideraba a sí mismo en el nivel de Netzach. Por eso se negó a ir, argumentando que debía hacerlo alguien que perteneciera a esa Sefirá de Netzach, la cual exige una extrema humildad. Por eso es que Dios le siguió insistiendo para que fuera, demostrándole que él mismo estaba en ese nivel de Netzach. Pero Moshe no aceptó hacerlo hasta que Dios le dijo que lo acompañaría su hermano Aarón, porque consideraba que debía unirse con la Sefirá de Jod para poder redimir a Israel. Por eso Dios le dijo a Moshe que su hermano sería su portavoz. Si unimos las palabras Netzach y Jod, obtenemos el valor numérico de 163, equivalente al valor numérico de uno de los nombres de Dios, lo cual indica que cuando Moshe y Aarón están unidos se conectan con las cualidades divinas. Y así lo testimonía el versículo al decir, Moshe, hombre de Dios, Devarim 33:1. Porque Netzach es eterno tal como Dios es eterno. Y al estar unido a Netzach, Jod se conecta también con las cualidades divinas. Y por eso la palabra hebrea que utiliza la Torá para decir que Aarón será el portavoz de Moshe se escribe igual que uno de los nombres de Dios, Elohim. La Torá solo se mantiene en quien se empequeñece a sí mismo por ella. La Torá se mantiene solamente en aquel que se empequeñece y no se vuelve orgulloso. ¿Acaso no dice el versículo en el Teilín 68:38, su orgullo es sobre Israel? Y también está escrito acerca del pueblo de Israel, y serán para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Shemot 19:6. Aparentemente deberíamos estar orgullosos. Además, el Talmud dice en el Tratado de Sotá 5a, un sabio necesita un octavo de orgullo. ¿Acaso esto no se contradice con lo anterior? La Torá está compuesta por los nombres de Dios. Zohar parte 2, 124:1, Introducción del Rambán a la Torá. Y por eso no acepta ninguna clase de orgullo. El objetivo de la Torá, como vimos, es rescatar la Sefirá de Jod de la impureza y de las Klipot y unirla con la Sefirá de Netzach. Como ya explicamos, es la Torá misma. A esto se refieren los sabios al decir que la Torá se mantiene solo en aquel que se empequeñece para adquirirla y así rescatar a la Sefirá de Jod. Pero después de haber rescatado la Sefirá de Jod, pueden enorgullecerse. O mejor dicho, ese mismo hecho ya es un orgullo, como está escrito, su orgullo es sobre Israel, como ya dijimos antes. La distinción de la tribu de Leví. La tribu de Leví no fue subyugada en Egipto. Shemot Rabá 5:16. Los egipcios capturaron a la Sefirá de Jod, pero como sabemos, Moshe y Aarón pertenecían a la tribu de Leví, y ellos debían redimir al pueblo de Israel.
Por eso Dios no dejó que la tribu de Leví fuera esclavizada, ni tampoco el Jod que estaba en ella, para que de esta forma permanecieran limpios de toda impureza y pudieran redimir al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Dios eligió a Moshe desde su nacimiento para ser el Redentor de Israel. Shemot Rabá 2:4. Así dijeron nuestros sabios. ¿Por qué su nombre es Leví? Que en hebreo significa acompañar. Porque Dios lo acompañó en sus regalos. Dios eligió a Moshe cuando éste aún estaba en el vientre de su madre. Las cualidades de Dios de Netzag y Jod se unieron en la tribu de Leví, y por eso de esa tribu nacieron los redentores del pueblo de Israel. La tribu de Leví tenía dos ocupaciones principales. Ellos eran quienes estudiaban la Torá y quienes la transmitían a los demás, y también eran los responsables del servicio en el Bet Hamikdash y en el Mishkan. Esto se debe a que la Torá es quien protege a la Sefirá de Netzach y el Bet Hamikdash corresponde a la Sefirá de Jod. Podemos agregar que la distinción de la tribu de Leví ya había sido marcada por Jacob Avinu al destinarlo para ser la carroza de Dios, Bamidbar Rabá 2:8, y así cuidó su sefirá de Jod. Cuando Jacob pidió que lo enterraran en la tierra de Israel, sus hijos temieron que la sefirá de Jod cayera en manos de las fuerzas de impureza por la influencia de los egipcios durante el exilio, y así fuera anulada toda posibilidad de redención. Por eso ya desde entonces la tribu de Leví fue separada para dedicarse al estudio de la Torá y al servicio divino. Rambam Avodat Zará 1:3. Y de esta manera cuidarían las sefirot de Jod y Netzach para que más adelante pudieran redimir al pueblo de Israel. Pensé que esta es la razón por la cual Yosef Hatzadik utilizó la doble expresión al decir Pakod Ifkod. Recordar los recordará Dios, Bereshit 50:25, y no dijo solamente los recordará una sola vez, porque esto hace referencia a las sefirot de Jod y Netzach, por las cuales serían redimidos de Egipto. El secreto del exilio egipcio y la lucha del faraón. Podemos profundizar aún más. El Ari Hakadosh Likutei Torah Miketz explicó que el pueblo de Israel llegó a Egipto para rescatar las chispas divinas que salieron de Adán Harishon durante los 130 años que pasó ayunando y recapacitando sobre sus actos. Esas chispas divinas estaban en Egipto, y ellas fueron la razón por la cual el pueblo de Israel debía vivir en Egipto, para rescatarlas de la impureza. Esto es lo que decimos en Pesach, Ha Lachma Aniyah. Este es el pan del pobre. Esas son las chispas divinas de Achlu, Abataná, Beará de Mitzrayim, que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto, es decir, que rescataron nuestros padres en la tierra de Egipto. Cuando finalizó la rectificación y fueron rescatadas las chispas, el pueblo de Israel fue redimido. Por eso comemos matzá, pobre, porque recuerda las chispas divinas que eran pobres en manos de la impureza. En consecuencia, luego de la redención, recibimos esta misbah de comer matzá, que es el pan del pobre. Esa era la lucha del faraón, que es la clipá y las mismas fuerzas de impureza, por evitar que esas chispas de santidad fueran redimidas. La lucha se concentró principalmente en la sefirá de Jod, porque como ya explicamos, sobre ella tiene cierto gobierno las fuerzas de impureza.
el pueblo de Israel buscaba unir las sefirot de Netzach y Hod para así redimir las chispas de santidad y poder salir del exilio. Por su parte, el faraón intentaba separarlas, capturando la sefirá de Hod, y fue aún más lejos y negó la existencia de la sefirá de Netzach, diciéndole a Moshe: ¿Quién es Dios para que yo le obedezca? Shemot 5:2. Es decir, no creo en la existencia de la sefirá de Netzach. Por esta razón, Moshe Rabenu, quien representa en sí mismo la sefirá de Netzach, la verdad y la eternidad, no podía soportar estar en compañía del faraón y tener que ver su rostro hasta tal punto que Dios mismo debió ordenarle: ven a lo del faraón. Tú y yo, como ya dijimos antes en nombre del Zohar. Esta fue la lucha entre Moshe Rabenu y el malvado faraón, quien se quedaría con la sefirá de Hod. Si las fuerzas de impureza, que Dios no lo permita, o Moshe Rabenu, quien de esa manera podría rescatar las chispas divinas y redimir al pueblo de Israel para finalmente recibir la Torá eterna. Los diferentes aspectos de la guerra contra Amalek. Amalek salió a pelear contra el pueblo de Israel apenas éste salió hacia el desierto. Como es sabido, Amalek es la raíz de la clipá, Megalea Mukot Baed Hanan Ofen 42. Y por eso le era tan urgente dañar al pueblo de Israel e impurificarlo antes de que recibiera la Torá. Porque Amalek sabía que después de que recibieran la Torá, los judíos serían capaces de rescatar con ella a la sefirá de Hod y liberarla para siempre, cumpliendo con el versículo: el Eterno reinará por siempre y para siempre. Shemot 15:18. Una vez que liberaran a Hod, la impureza ya no podría volver a gobernar sobre ella. Por eso Dios le dijo a Moshe: pues la mano se alza sobre el trono de Dios. El Eterno tendrá guerra con Amalek, de generación en generación. El nombre de Dios que aparece en este versículo es Yud-Hei, el cual tiene el mismo valor numérico que Hod. Amalek quiso dañar la sefirá de Hod y capturarla, sacándosela a Netzach. La guerra contra Amalek es eterna hasta que Hod sea devuelta a su lugar junto a Netzach, y todo el tiempo que Amalek tenga existencia no pueden llegar a unirse. Por esta razón, Amalek debe de ser borrado totalmente. A pesar de que después el pueblo de Israel recibió la Torá, que es Netzach, y con ella deberían haber corregido la situación y rescatar a la sefirá de Hod, como explicamos, de todas formas esto no sucedió, porque el pueblo de Israel recibió la Torá a la fuerza, tal como está escrito en Shabbat 88a. Colocó la montaña sobre ellos amenazante. De esto resulta que la unión entre Netzach y Hod que tuvo lugar en ese momento fue forzada y defectuosa. Por eso Amalek no fue exterminado y continúa la guerra contra él. Posteriormente, Dios envió al rey Shaul para que luchara contra Amalek, pero Shaul tuvo piedad y no eliminó el recuerdo de Amalek. El reproche de Shmuel a Shaul fue: la eternidad, Netzach de Israel, no mentirá ni se arrepentirá. Shmuel Aleph 16:29. Esto se refiere a las 12 tribus que tienen la fuerza de unir a la sefirot de Netzach y Hod. Esto está insinuado en las últimas letras de Netzach y Hod, que suman 12, al igual que las 12 tribus. A esto se refirió Shmuel al decir que Israel no mentirá ni se arrepentirá. Ellos corregirán la falta y unirán a Hod con Netzach. Esta corrección tuvo lugar en los días de Mordejai y Esther,
quienes eran descendientes del rey Shaul. En esa época se levantó contra ellos el malvado Amán, descendiente de Amalek. Sus 10 hijos corresponden a las 10 clipot de cada una de las sefirot de impureza: Megilat, Starim, de Rabbeinu Yaakov de Lisa 1:1. Vi en los libros que existen 10 sefirot de impureza en oposición a las 10 sefirot de santidad. Zohar, tercera parte, 41:2. Pero a diferencia de las sefirot de santidad, las sefirot de impureza no tienen una existencia verdadera, sino que son como una sombra y solamente pueden existir cuando faltan las luces de la santidad. Por lo tanto, es suficiente como reforzar las sefirot de santidad para que desaparezcan las sefirot de impureza, ya que, como dijimos, no tienen una existencia verdadera. Así dice el versículo Vaikra 26:8: 5 de ustedes perseguirán a 100 de ellos, y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 de ellos, porque no tienen pureza en absoluto. Mordejai y Esther, junto a todos los demás judíos, recibieron nuevamente la Torá, tal como está escrito en Megilat Esther: Kiemu be kiblu, Judín. Los judíos recibieron sobre ellos y cumplieron. Esther 9:27. Dijeron nuestros sabios en Shabbat 88a: recibieron por propia voluntad la Torá que el pueblo de Israel había recibido de manera forzada en el monte Sinaí, y así unieron a Netzad con Jod, una unión tan fuerte y estable que de esa manera lograron anular a Amán y a sus 10 hijos, y la clipá y a sus 10 sefirot de impureza. Esta es la razón por la cual Mordejai y Esther son llamados Hayehudín, porque en esta expresión está incluida la palabra Jod. En hebreo las vocales O y U se describen con la misma letra, la Vav, que alude a la corrección que hicieron al unir a esta sefirá con Netzach. Esta es la razón por la cual Zerubabel comenzó la construcción del templo por orden de Koresh, pero no completó su construcción hasta después de lo sucedido en los días de Mordejai y Esther, porque el templo es el corazón del pueblo de Israel y, como ya explicamos, corresponde a la sefirá de Jod. Por ello, hasta que Jod no fue recuperado totalmente, no se pudo terminar de reconstruir el templo. 10 sefirot de santidad para unir a Netzad con Jod. En el sagrado libro Gesed le Abraham, Maayan 2, Nahar 5, del abuelo del Gaón, Harrao Hajidá, dice que las 10 sefirot están siempre presentes y conectan a la persona con Dios. Dice también que no entendemos cuánto poder tenemos en nuestras manos. Debemos cuidarnos de elevar la sefirot a través de la Torá y sus misbot, ya que ellas atraen desde los cielos la abundancia a través de los conductos que corresponden a estas 10 sefirot. En cambio, las transgresiones debilitan a la sefirot y las hacen caer. Que Dios no lo permita. Estas son sus palabras. La explicación a estas santas palabras se encuentra en el hecho de que nuestros patriarcas constituyen la carroza celestial. Bereshit Rabá 47:6. Esto significa que Dios, por así decirlo, los hizo socios en la creación del mundo. Es sabido que cada uno de los patriarcas y los 7 pastores se corresponden con cada una de las 10 sefirot, y nosotros, sus descendientes, heredamos esa fuerza. De esta manera resulta que las 10 sefirot nos traen la fuerza de nuestros patriarcas y de la Torá. Esto está aludido en la palabra Merkabá, carroza. Si dividimos la palabra obtenemos Mer, K.
dejando de lado la letra Bet. Si invertimos las letras de Mer, obtenemos la palabra Ram, elevado. Además, las letras Kaf y Hei, 25, sumadas al Kolel, un 1 que se agrega por la palabra misma, tiene el mismo valor numérico que el nombre divino Yud-Hei, Vav-Hei, 26. Esto alude a que los judíos tienen la fuerza de elevar de la palabra Ram a Dios a través de la Torá y las Misbot, y nos queda la letra Bet de la palabra Merkabá. La letra Bet alude a la Torá escrita y a la Torá oral, ya que al dedicarnos a ellas elevamos el nombre Yud-Hei, Vav-Hei de la Merkabá. Pero también si una persona comete transgresiones, Hasbe Shalom, hace caer las 10 sefirot y el honor de Dios, separando de esta manera las sefirot de Netzach y Hod. Entonces se detiene la abundancia que existía mientras estas sefirot estaban unidas, tal como decimos en Keriat Shema, Devarim 11, 16 al 17. Cuiden de su corazón, no los descarríe apartándolos para servir a otros dioses y postrarse ante ellos, porque si ello ocurriere, se encenderá la ira del Eterno contra ustedes e impedirá que el cielo les traiga lluvia y que la tierra les dé de su fruto. Cuando no hay abundancia, la situación es amarga. Para Israel, como está escrito en Megilá Ejá 1:4, respecto a Israel en el exilio, y ella está sumida en la amargura. Estas son las dos explicaciones de la palabra Merkabá. Con la inversión de las letras se refiere a que el pueblo de Israel eleva el nombre de Dios que está aludido en las últimas letras de la palabra Kaf-Hei. El segundo significado es teniendo en cuenta la primera parte de la palabra mar, implicando que cuando el pueblo de Israel peca, está, por decirlo de alguna manera, degradando el nombre divino aludido en las últimas letras de la palabra Kaf-Hei. Y al hacerlo detienen la abundancia y todo se les vuelve amargo. El pecado de los alumnos de Rabí Akivá. Dijeron los sabios en Yevamot 62b que en los días de la cuenta del Homer murieron los 24,000 alumnos de Rabí Akivá por no respetarse debidamente los unos a los otros. ¿Cómo es posible que los alumnos del sagrado Tanaíta Rabí Akivá no se respetaban los unos a los otros? Y la respuesta es que por supuesto que se mostraban respetuosos, pero dentro del corazón no se respetaban de la manera correspondiente. Esto está aludido en la palabra respeto, kabod, que tiene el mismo valor numérico que la palabra corazón, lev. El servicio divino exige un trabajo interno desde lo más profundo del corazón de la persona. La persona es como un pequeño templo, como está escrito, Shemot 25:8. Harán un santuario para mí, y yo habitaré en ellos, es decir, en cada persona. Nefesh Hachaim 1:4. En el comentario 5. El mundo se mantiene gracias a la Torá, el servicio divino y el Gemilut Hasadim, bondad y beneficencia. Pirkei Avot 1:2. La Torá es Netzach, el servicio divino en el templo es Hod, Berajot 58a. Sobre esto se mantiene el mundo. La Torá está unida al servicio divino, es decir, que Netzach está unido con Hod, y esto tiene lugar a través de Gemilut Hasadim, porque Gemilut Hasadim es un trabajo del corazón, un trabajo interno que depende de las buenas cualidades de la persona y solamente con ellas se pueden adquirir la Torá.
Como dijo el Gaón Rabí Israel Salanter, las 48 adquisiciones que menciona la Mishnah en Avot son cualidades y el tiempo que hay entre Pesach y Shavuot, los 49 días de la cuenta del Omer, constituyen el momento propicio para adquirirlas y llegar con la preparación necesaria a la entrega de la Torá, corrigiendo cada día una de estas cualidades. Así también dice la Mishnah en Avot 2.2, buena es la Torá junto con un buen comportamiento. Un buen comportamiento se refiere a las buenas cualidades que llevan a la persona a hacer el bien para con su prójimo. Además agregó el Tzadik Rabí Israel Salant, que en contraposición a los 48 portones de santidad existen 48 portones de impureza, que se refiere a las malas cualidades. Esto está insinuado en el mismo número 48, que en letras hebreas corresponde a Menhet, lo que alterando el orden de las letras puede leerse como Moach, cerebro, entendimiento, o como Ham, caliente. Como dice el versículo en Teilín 39.4, mi corazón se calentaba dentro de mí y mientras meditaba se encendió fuego. La palabra corazón se refiere a la capacidad que tiene el corazón humano de unir la sefirot de Netzach y Hod, utilizando el entendimiento, Moach, y las buenas cualidades. Por otro lado, el entendimiento, Moach, tiene la capacidad de arruinar las cualidades y volverlas negativas, Haz Shalom. La unión de Netzach y Hod a través de un trabajo interno. Explicamos más arriba que la Torá se mantiene solo en aquellos que se empequeñecen frente a ella, Derech Sutá 8. Y dijimos que de ese empequeñecimiento resulta la unión de Netzach con Hod. Ahora podemos entender mejor este tema, ya que la unión de Netzach con Hod se logra a través de la Torá, la cual se alcanza a través de las 48 adquisiciones y las buenas cualidades que constituyen la vida interior de la persona. Esto puede entenderse en el sentido de que la persona debe empequeñecerse hasta lograr entrar en su interior, a fin de adquirir la Torá y así unir la Sefirot de Netzach y Hod. Los dos aspectos del orgullo para bien y para mal. Los alumnos de Rabí Akiva no se respetaron lo suficiente los unos a los otros en su interior, es decir, que fueron orgullosos. Este orgullo es un orgullo negativo y se contradice con la obligación de empequeñecerse para unir a Netzach con Hod, por eso murieron. Antes explicamos el versículo, hasta cuándo tu gloria estará presa. Utzcha Beshevi. La palabra hebrea Beshevi puede separarse en Bosh y Bi. Ya dijimos que Bosh tiene el mismo valor numérico que Krav, lucha, batalla. Esto alude al interior de acercarse a Dios para unir así a Netzach con Hod. Pero la palabra Krav puede leerse también como Rekev, pudrición, tal como dice el versículo en Mishlei 14:30. Un corazón tranquilo es la vida de la carne. Pero la envidia es la podredumbre de los huesos. La envidia es producto del orgullo. Este es el orgullo negativo. Lo contrario de un orgullo positivo que lleva a unir Netzach con Hod. El orgullo de los alumnos de Rabí Akiva separaba a esta Sefirot, como ya explicamos. Cuando no hay unión y en su lugar hay orgullo, las malas cualidades, el pueblo de Israel es exilado, porque Hod se separa de Netzach y se apoderan de él las fuerzas de la impureza. Como resultado, la nación queda desolada y débil todo el día. Eijá
1:13, lo cual, como ya explicamos, corresponde a Jod. Heshbon Nefesh. Pero yo endureceré el corazón del faraón e incrementaré mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Shemot 7:3. Dios envió a Moshe ante el faraón, pero le avisó de antemano que él iba a endurecer el corazón del faraón y que lo golpearía con muchas plagas, hasta que éste dejara salir al pueblo de Israel de Egipto. La pregunta es, ¿por qué Dios no le envió al faraón una sola plaga suficientemente fuerte como para aceptar de inmediato dejar salir al pueblo de Israel? ¿Qué necesidad había de tantos avisos y tantas plagas? La pregunta es aún mayor, porque puede entenderse que en cierta medida esto provoca una profanación del nombre divino, ya que el faraón negaba a Dios porque después de cada plaga prometía liberar al pueblo y nuevamente se volvía atrás, haciendo necesaria otra plaga más. Podía pensarse que el faraón seguía haciendo su propia voluntad y restándole importancia a los actos divinos. ¿Por qué entonces Dios no le envió una plaga fuerte para que dejara salir al pueblo de una vez por todas? Como sabemos, la tribu de Leví no fue esclavizada, Shemot Rabá 5:16, debido a que se dedicaba a la Torá en la tierra de Goshem, pero en cambio las otras tribus se debilitaron en el estudio de la Torá y por eso fueron esclavizadas. Dicen nuestros sabios en Berajot 5a, que si la persona tiene sufrimientos, debe analizar sus actos. Si los analiza y no encuentra la razón, debe atribuirlos al pecado de Bitul Torá, descuidar el estudio de la Torá. Es decir, que generalmente la causa de los sufrimientos es el pecado de Bitul Torá o no valorar correctamente el yugo de la Torá. Y esta fue también la causa por la cual todas las tribus, menos la tribu de Leví, fueron esclavizadas en Egipto. La tribu de Leví, que se dedicaba a la Torá, no tuvo necesidad de efectuar Heshbon Nefesh, examen de conciencia, a pesar de que el resto de las tribus sí tendrían que haberlo hecho. Sin embargo, no lo hicieron debido a la falta de respiro, Kotzer Ruach, y al duro trabajo al cual eran sometidos, como está escrito en Shemot 6:9. Pero no escucharon a Moshe a causa de falta de respiro y el duro trabajo. Dios los envió para que vieran que el faraón tampoco hacía Heshbon Nefesh, porque no tenía Torá. La persona que no tiene Torá no tiene el mérito de analizar sus propios actos e incluso si lo hace no se da cuenta de que la causa de sus sufrimientos es el pecado de Bitul Torá. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que analice sus actos. Esto fue una gran lección para el pueblo de Israel. Cuando el faraón recibió las plagas, ni siquiera pensó rendirse porque él se consideraba a sí mismo un dios. Shemot Rabá 8:2. Y además buscaba desesperadamente el honor. En cada ocasión deseaba sacarse rápidamente de encima la plaga y volver a mostrarse como un dios. Por eso no realizó Heshbon Nefesh ante las plagas. Por el contrario, él prometía a Moshe que iba a dejar salir al pueblo de Israel y de inmediato al culminar la plaga volvía a retractarse. Esto transmite un mensaje muy fuerte para el pueblo de Israel, porque cuando Dios le manda al hombre un golpe o una plaga, éste debe de analizar sus actos y volver en Teshuvá. Y si no lo hace, le llegará otra plaga aún más grande que la primera, hasta que rinda su corazón y se aleje del mal camino. Lo primero que la persona debe de buscar es si se está dedicando a la Torá de la manera correcta.
Vemos que el faraón en su búsqueda de honor perdió el control de sus pensamientos y no logró realizar Heshbon Nefesh para dejar salir al pueblo de Israel. Todo debido a que vivía en forma errónea, porque el faraón pensaba que lo principal es el honor y que ese es el único objetivo de vida, y no deseaba buscar la verdad y la justicia para saber si en verdad él era un Dios. Por eso es que no fue capaz de hacer Heshbon Nefesh y reconocer que se había equivocado. Este es un mensaje muy importante para el pueblo de Israel, porque lo principal es la Torá, y sin ella la persona no vale nada y ni siquiera puede efectuar un simple Heshbon Nefesh. Esto fue lo que Dios le demostró al pueblo de Israel a través de las múltiples plagas que envió al faraón, en cada una de las cuales él prometía arrepentirse y nuevamente endurecía su corazón por su búsqueda de honor. Esta es la razón por la cual Dios no le envió al faraón una única plaga, sino que le envió múltiples pruebas para demostrarle al pueblo de Israel que la búsqueda del honor y la falta de Torá llevan a la persona a los grados más bajos. El verdadero honor que existe en el mundo es el honor de la Torá. Una vez, estando yo en Chicago, participando en una boda, llegó a la fiesta una persona muy adinerada. Yo me quedé observando la escena para ver cómo la gente lo honraba, pero advertí que ninguna persona lo reconocía y que nadie le rendía honores. Poco después llegó el Rosh Yeshiva, que no tenía ni un centavo en el bolsillo y que ni siquiera tenía una casa, sino que vivía en la yeshiva. Pero vi que todos los presentes lo trataban con gran honra. En ese momento sentí cuál es el verdadero honor en este mundo. Solo la Torá puede otorgar verdadero honor, porque a pesar de que la persona rica dentro de sí misma se sienta muy honorable y también si otras personas por fuera la respetan mucho, en verdad, dentro del corazón la desprecian y la honra que le muestran no es más que una farsa. Pero el honor que le llega a la persona debido a su consagración a la Torá es un honor verdadero que llega como resultado de una valoración sincera y podemos estar seguros de que la gente verdaderamente la honra. Antes dijimos que el faraón esclavizó al pueblo de Israel porque se habían debilitado en el estudio de la Torá, y lo mismo ocurrió en la época de Amalek. Israel se debilitó en la Torá y enseguida salió Amalek a la guerra, tal como dijeron nuestros sabios en Bejorot 5b, sobre el versículo Shemot 17:8. Y vino Amalek y luchó contra el pueblo de Israel en Refidim. Esto nos enseña que Rafú, es decir, que se debilitaron sus manos en el esfuerzo por el estudio de la Torá. Dijimos que los pueblos del mundo directamente no realizan Heshbon Nefesh, y a pesar de que les llegan sufrimientos para despertarlos, ellos prefieren quedarse con los sufrimientos y no realizar Heshbon Nefesh, porque se sienten cómodos tal como están. No sienten que les falte algo, pero la persona que tiene Torá reconoce a su Creador y sabe cuál es su misión. Por eso, cada vez que le llegan sufrimientos, enseguida analiza sus actos y corrige su conducta. Una vez fui a visitar a un amigo que se había enfermado de una enfermedad terrible. Al verlo me impresioné mucho, porque apenas un mes antes me había visitado y estaba en perfectas condiciones, pero de pronto lo veía sumido en una enfermedad terrible y eso es algo que, Hasbe Shalom, puede pasarle a cualquier persona, porque ¿qué diferencia había entre él y cualquier otro? Esto me llevó de inmediato a realizar Heshbon Nefesh y a analizar mis actos.
Y si lo pensamos detenidamente, veremos que solo la persona que honra y valora la Torá es capaz de realizar Heshbon Nefesh en el momento necesario. Pero lamentablemente la persona que está vacía de Torá nunca puede saber por qué y para qué le llegan los sufrimientos, e incluso si lo hace, ignora las razones y actúa como si no lo supiera. En consecuencia, que Dios no lo permita, los castigos se vuelven mucho más grandes. Debemos aprender de lo ocurrido con el faraón, que así como Dios envió a Moshe a causar las plagas y a despertar al faraón, también así Dios viene ante nosotros a través de toda clase de medios para tratar de despertarnos. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser como el faraón, que no aprendió nada de todo lo que le estaba pasando, y cuando la persona recibe una llamada de atención del cielo, de inmediato debe realizar Heshbon Nefesh y comprometerse a cambiar su conducta, y así le irá bien toda la vida. Amigos, hasta aquí la lectura de esta parashá. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande muchas bendiciones a sus casas, sus mesas, Parnasá Tová, espiritual y material, refúa Shelema para los enfermos y protección para cada uno de nosotros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.